¿Alguna vez has entrado a un lugar y has sentido que no existes? No en un sentido filosófico o de solo somos motas de polvo flotando en un vacío infinito, sino como si estuvieras ahí, adulto, respirando, y sin embargo, de alguna manera, nadie te ve. Sí, eso fue hoy. Se llamaba Jerome Wilson, de 46 años, una persona increíblemente talentosa y, por alguna razón, completamente invisible. ¿Lo más raro? No era un hotel cualquiera. Era uno de los hoteles insignia de la cadena de lujo que había construido desde cero. Un lugar donde la factura de una sola noche podía igualar el sueldo de cualquier mes. Pero hoy, permanecía en recepción sin ser visto, como si hubiera entrado sin previo aviso. No estaba allí por casualidad. Había estado recibiendo un flujo constante de quejas. Nada grave al principio, pero suficientes señales de alerta para llamar su atención. Huéspedes despedidos, problemas extraños con las reservas, sutiles indicios de que algo no iba bien. Podría haber seguido el protocolo, haber enviado un correo electrónico a la gerencia, haber solicitado revisiones internas, haber enviado un equipo a husmear. Pero Jerome entendía este tipo de problemas. No se solucionan tras una pantalla. Hay que presentarse. Así que entró discretamente. Sin traje, sin chofer, sin credencial, solo un tipo con una reserva. Y enseguida lo sintió. ¿Ese servicio insignia del que presumía su marca? No estaba a la vista. En el mostrador estaba sentada una joven rubia llamada Kim, de unos 23 años. Con el entusiasmo de alguien obligado a trabajar en su día libre, estaba pegada a su teléfono, con la mirada fija en un bucle de desplazamiento, ignorando todo lo demás. Jerome le dio un golpecito y se aclaró la garganta. Silencio. Dio unos golpecitos en el mostrador. Nada. Finalmente, dijo, disculpe. Ella resopló dramáticamente antes de levantar la mirada como si alguien la hubiera interrumpido en medio de sus vacaciones. Su expresión era vacía. Ni una sonrisa, ni un saludo, solo un perezoso, sí. Jerome mantuvo la calma. Tengo una reserva. Me llamo Jerome Wilson. Escribió con la energía de una batería agotada. Parece que no tenemos nada con ese nombre. Arqueó una ceja. ¿Podrías volver a comprobarlo? Lo hice. Ella ya estaba de vuelta en su teléfono. Y en ese momento supo que no era un fallo del sistema. Era actitud. Ella lo había mirado, tomado una decisión y lo había despedido. Él mantuvo la calma. Por favor, compruébalo. Kim gruñó, tecleó con desgana y murmuró, sigo sin nada. Ni una disculpa, ni una oferta de ayuda. Jerome abrió su teléfono, sacó el correo de confirmación y se lo tendió. Ella apenas lo miró. Puede que sea para alguna de nuestras otras ubicaciones. La gente se equivoca con eso todo el tiempo. Ladeó la cabeza ligeramente. ¿Estás diciendo que reservé el hotel equivocado? Le dedicó esa sonrisa petulante, de esas que guardas para alguien que te crees más listo. Es fácil confundirlos. Jerome exhaló por la nariz, calmando la voz. ¿Y si este es el lugar correcto? Ella se encogió de hombros. Entonces algo falla en el sistema. Pero él sabía que no era así. Su software de reservas no perdía nombre sin más. A menos que alguien se lo ordenara. Y algo en la forma en que ella evitaba su mirada, en la forma en que se negaba rotundamente a verificar la reserva de nuevo, en la forma en que lo despedía con tanta indiferencia. No era nuevo para Jerome. Reconoció este patrón al instante. No era un fallo del sistema. Era personal. Ella lo había mirado y había tomado su decisión. Él no encajaba. No era alguien que mereciera su atención, y mucho menos cortesía. Ya había experimentado este tipo de sesgo antes, el que se esconde tras sonrisas falsas y excusas endebles, donde el error de un huésped se convierte en un problema técnico mientras que el de otro se convierte en su problema. Normalmente, Jerome dejaba pasar este tipo de cosas, no porque no le importara, sino porque algunas peleas no merecían la pena. Pero hoy no. Hoy, había tenido suficiente. Sacó su teléfono de repuesto, el que estaba conectado a todas las capas de la infraestructura de la empresa, e inició sesión con su acceso ejecutivo. En segundos, localizó su reserva. Estado confirmado, fechado, completo. Luego se desplazó más a fondo por el registro. Ahí estaba, claro como la luz del día. La reserva se había cancelado manualmente. Y junto a esa acción, un nombre, Kim, recepcionista. ¡Bingo! Jerome levantó la vista hacia su etiqueta, forzando una expresión tranquila. Una pregunta rápida. Kim,
dijo con indiferencia. Ella siguió hojeando su teléfono como si nada importara. Sí, ¿qué pasa exactamente cuando alguien elimina una reserva del sistema? No levantó la vista. Simplemente desaparece, como puff, se ha ido. ¿Y quién tiene el poder de hacer eso?, preguntó. Ella se encogió de hombros levemente. Solo los recepcionistas como yo. Exactamente. Jerome hizo clic una última vez, giró el teléfono y lo levantó para que ella lo viera. Sus ojos se fijaron en la pantalla, y allí estaba. Su nombre, su acción, la hora. El color desapareció de su rostro en un instante. Por primera vez desde que él llegó, parecía nerviosa. Ahora, Jerome dijo en voz baja, explícame por qué cancelaste mi reserva. Sus labios se separaron y luego se cerraron, sin poder hablar. Se inclinó un poco más. ¿Quieres tomarte un minuto porque tengo mucha curiosidad por saber qué se te ocurre? Tartamudeó. No lo hice, quiero decir, ni siquiera lo intento. Él la interrumpió bruscamente. Ella se estremeció, y fue glorioso. Salvé los registros. Eso la calló por completo. Respiró hondo y se apartó del mostrador, con la urgencia de volar todo el vestíbulo latiendo en su pecho, pero se contuvo. Todavía no. Esto requería un enfoque diferente. Así que, en lugar de eso, apoyó los codos en el mostrador y sonrió como si estuvieran charlando amistosamente. Esto es lo que va a pasar, dijo con calma. Ella asintió rápidamente, buscando el teclado. Vas a buscarme una habitación ahora mismo. Sus dedos se movieron con energía de pánico. Sí, dijo. Yo tengo una. Dilo más alto. Encontré una habitación, dijo ella, con la mirada fija en la pantalla. Claro que sí. Agarró una tarjeta y la deslizó por el escritorio, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Aquí tiene, señor. Ni siquiera la cogió. ¿Cuál habitación? ¿La 1427? Preguntó, con una risita seca. La peor de todo el maldito lugar, ¿eh? Kim se tensó al instante. Pensó que estaba siendo astuta. La habitación 1427 estaba justo al lado del ruidoso hueco del ascensor, compartía pared con el armario de los utensilios y sus ventanas daban directamente a los cubos de basura del callejón. Jerome no solo conocía este hotel, lo había diseñado. Cada centímetro, cada planta, cada suite, cada pasillo sin salida. ¿Y darle esa habitación en particular? Eso no era coincidencia. Era despecho. Inclinó la cabeza lentamente. Dime una cosa, Kim. ¿Parece que nací ayer? Apretó los labios. No, yo. Entonces, ¿por qué demonios me diste esa llave como si no me diera cuenta de lo que intentabas hacer? El aire se densificó. La gente de alrededor notó la tensión. Los huéspedes en sofás lanzaban miradas de reojo mientras fingían no escuchar. Un botones de pie junto al portaequipajes se ajustó de repente la chaqueta como si fuera lo más interesante del mundo. Jerome se acercó y cogió la tarjeta con serena precisión. Te lo agradezco, Kim. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor con paso pausado, pero esto no había terminado. Ni de cerca. En cuanto entró en la habitación, sí, todavía se oía ese horrible ruido metálico del hueco del ascensor. Todavía olía ligeramente a lejía y moho. Jerome dejó su portátil sobre el escritorio y lo encendió. Hora de excavar. Inició sesión en el panel interno, revisó los registros de servicio al cliente, marcó quejas, cualquier cosa que le diera una idea más clara de lo que había estado sucediendo allí. No tardó mucho. El nombre de Kim aparecía por todas partes. Las quejas eran ignoradas sin darle seguimiento. Kim, una huésped, denunció un trato racialmente discriminatorio al registrarse. El personal de recepción, acompañado por Kim, les negó el servicio, alegando políticas imprecisas sin dar explicaciones. Lo adivinaste, Kim. Múltiples problemas la relacionaban con ella, y aún así, de alguna manera, seguía detrás de ese mostrador. Jerome seguía buscando, y la pieza que faltaba encajó, el gerente, Steven Lane. Un tipo tan alérgico a los conflictos que probablemente le daba urticaria cuando alguien pedía el café equivocado. Kim había sido una pesadilla ambulante para recursos humanos durante meses, quizá más. Y Steven no había hecho nada al respecto. Bien. Eso significaba que le tocaba a él hacer limpieza. Jerome regresó al vestíbulo con pasos tranquilos y pausados. Kim lo vio, pero no dijo ni una palabra, pensando que quizá lo había dejado pasar. Se equivocó.
Pasó de largo frente a la recepción y entró en la oficina del gerente, sin molestarse en llamar. Steven levantó la vista del monitor, sobresaltado. Su expresión pasó de la confusión al pánico en menos de 2 segundos. Señor Wilson. Vaya. No sabía que venía de visita hoy. Jerome cerró la puerta y se apoyó en ella, con los brazos cruzados. Steven, no te preocupes. Tenemos que hablar. La nuez del hombre se balanceó. Claro, claro. ¿Qué pasa? Jerome lo miró fijamente. ¿Tienes idea de lo que ha estado pasando en recepción? Steven parpadeó rápidamente. Bueno, creo que todo ha ido bien. Error. El tono de Jerome fue hiriente como el cristal. Un empleado borró mi reserva. La mía. El rostro de Steven palideció. Espera, ¿qué? ¿Quién? Jerome sonrió con suficiencia. Dilo. Steven tartamudeó, con las manos crispadas. Era Kim, ¿verdad? Bingo. Jerome observó cómo el alma del hombre abandonaba su cuerpo brevemente. Escuche, señor Wilson. Se lo prometo. Estaba a punto de encargarme de eso. Sé que ha sido difícil. Jerome levantó una mano. Deja de hablar, Steven. Basta. Dejó que el silencio se hiciera más denso e incómodo. Llevas casi un año, quizá más, quejándote de que se acumula como correo basura, y la dejaste quedarse. ¿Por qué? Steven parecía alguien que acaba de darse cuenta de que olvidó su paracaídas en pleno salto. Pensé que quizá necesitaba más entrenamiento. ¿Entrenamiento? Jerome soltó una carcajada. Steven, no es una becaria perdida que se equivocó de repente. No es solo un problema. Es tu problema, dijo Jerome en voz baja y definitiva. Steven parecía desear que el suelo se abriera y se lo tragara entero. Jerome dejó que el silencio se prolongara, luego exhaló lentamente y asintió. Esto es lo que va a pasar, Steven. Vas a salir y despedirla ahora mismo delante de todos. Steven se quedó boquiabierto. Ahora mismo. Jerome no parpadeó. Steven dudó, miró hacia el vestíbulo como si eso pudiera salvarlo, y asintió débilmente, derrotado. 2 minutos después, todo el vestíbulo se vio sorprendido. El gerente se acercó a recepción y, delante de huéspedes, personal e incluso un par de chicos con cajas de jugo, le dijo a Kim que ya estaba harta. Ella lo intentó todo, negarlo, fingir lágrimas, culpar a otros, pero nada funcionó. Le retiraron la credencial, le revocaron el acceso, y antes de que pudiera procesarlo, salió por la puerta. Jerome se quedó a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando con silenciosa satisfacción. Mientras Kim se dirigía a la salida, con las mejillas sonrojadas y los ojos encendidos, se giró y le lanzó una mirada fulminante que podría haber derretido el acero. Él simplemente sonrió, dulce, silenciosa, definitiva, porque lo realmente impactante era que ella seguía sin tener ni idea de quién era. Al verla desaparecer por aquellas puertas de cristal, Jerome sintió un cambio. No solo satisfacción, era algo más profundo. No estaba allí solo para despedir a un empleado grosero. Se trataba del estándar, la reputación, el imperio. Steven, secándose la frente con el dorso de la mano como si acabara de correr una maratón, se giró hacia Jerome. Bueno, ya está. Ya me encargué. Jerome ladeó la cabeza. No, Steven. Ya me encargué. Te quedaste ahí parado, como si hubieras olvidado cómo respirar. Steven soltó una risa nerviosa, asumiendo que era una broma. No lo era. Jerome continuó, con tono desenfadado pero cortante, sabes que yo también podría reemplazarte, ¿verdad? Por dejar que este lugar se convirtiera en un desastre de relaciones públicas. Steven asintió rápidamente, casi demasiado rápido. Lo juro, señor Wilson, lo haré mejor. Lo arreglaré todo. Jerome sonrió con suficiencia. Qué lindo, pero no, usted no está arreglando nada, yo sí. Dicho esto, regresó al vestíbulo. La multitud se había dispersado, pero los que aún estaban allí lo observaban como si fuera mitad celebridad, mitad sistema de tormentas. Pasó junto a la recepción, se inclinó ligeramente hacia los empleados que quedaban y habló lo suficientemente alto para que todos los presentes lo oyeran. Escuchen. Este lugar está a punto de cambiar. Al instante, un joven, de no más de 22 años, se enderezó. Sí, señor. ¿Es usted, de la empresa? Jerome sonrió. Algo así. Extendió la mano,
Cogió el teléfono y marcó un número de memoria. La línea se conectó. Wilson, dijo simplemente. Cierren este hotel para una auditoría completa. Quiero que se revisen todas las quejas, que se reembolse a todos los huéspedes y que se evalúe a todo el personal. Si no cumplen con los estándares, se van. A partir de hoy. La sala se congeló. Se oía a alguien respirar hondo desde el otro lado del vestíbulo. Una de las recepcionistas parpadeó. Espera, ¿eres Jerome Wilson? Jerome guardó el teléfono en el bolsillo, miró a su alrededor y asintió con calma. Sí, ese. Se hizo un silencio absoluto. Alguien jadeó. El chico detrás del mostrador parecía haber sufrido un cortocircuito. Steven se quedó inmóvil, con la mandíbula ligeramente abierta como si acabara de presenciar un milagro o una pesadilla. Tal vez ambas cosas. Jerome se ajustó la chaqueta de un tirón suave y se dirigió al ascensor. Ahora, si me disculpan, dijo, con la voz fría como el acero. Tengo un negocio que reconstruir. Y así, se fue. Las puertas del ascensor se cerraron tras él, sellando el silencio atónito del vestíbulo como un capítulo final. No necesitó mirar atrás. Sabía lo que estaban pensando. Santo. Ese era Jerome Wilson, el hombre detrás del Empire. Y mientras el ascensor zumbaba hacia arriba, dejó que el silencio lo rodeara. Era perfecto. Para cuando llegó a su suite, su teléfono vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de la empresa, tal vez incluso de la junta. Los ignoró a todos. Que se preguntaran. Que sudaran. Tenía trabajo que hacer. Abrió su portátil e inició sesión en el sistema. Primera orden del día. La limpieza de la casa comenzó de inmediato. Kim fue incluida en la lista negra, no solo despedida, y vetada de todas las propiedades bajo su marca, de costa a costa. Su nombre fue borrado del sistema como un virus. En cuanto a Steven, le quedaba un poco de cuerda. Jerome lo dejaría colgando allí el tiempo suficiente para ver si tenía algo que valiera la pena rescatar. Probablemente no. Jerome revisó el historial de huéspedes, revisando queja tras queja, y cuanto más leía, más le hervía la sangre. Habían tratado con condescendencia, los habían despedido, los habían ignorado por completo. No se trataba solo de un fallo en la atención al cliente. Era un insulto directo a todo lo que Jerome había construido. Empezó a repartir ascensos VIP como si fueran caramelos. Ofreció reembolsos completos, noches gratis y cartas de disculpa personales firmadas a su nombre. Así es como un imperio se mantiene en la cima, arreglando cuando falla. Un golpe rompió el silencio. No necesitó preguntar quién era. Steven estaba en el pasillo como un hombre que se dirigía a su propio funeral, pálido como un panel de yeso. Señor Wilson, por favor. Yo. No lo sabía. Jerome se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. Exactamente. Ese es el problema, Steven. No tenías ni idea de lo que pasaba en tu propio vestíbulo. Puedo arreglar esto, tartamudeó Steven. Lo limpiaré todo, te lo prometo. Despediste a Kim, interrumpió Jerome. Sí, tal como dijiste. Bien, respondió Jerome con frialdad, y luego añadió, ahora ve a empacar tus cosas. Steven parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Estás acabado. La voz de Jerome no se elevó. No hacía falta. Te quedaste de brazos cruzados mientras este lugar se pudría bajo tu gestión. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. La expresión de Steven se quebró. Señor, por favor. Jerome le dio una palmadita en el hombro, tan tranquilo como siempre. No te preocupes. Seguro que hay alguna posada de carretera que apreciará tus habilidades. Las palabras cayeron como una bofetada. Steven se tambaleó, aturdido, mientras Jerome le cerraba la puerta con suavidad en la cara. No más segundas oportunidades. No en esta compañía. Jerome se giró, se sirvió una bebida del minibar y se sentó con un suspiro largo y satisfecho. El hotel se recuperaría con más fuerza. El negocio funcionaría mejor. Y la próxima vez que alguien en recepción pensara que podía salirse con la suya tratando a la gente como basura, recordaría en este momento porque ahora todos sabían exactamente quién diablos era Jerome Wilson.